Muchísimas gracias. Hola Wilma, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de que podamos tener estos minutitos, ¿no? Para seguir arrojando luz en medio de todo este proceso, porque como lo hemos conversado anteriormente, todavía hay mucha inquietud, mucha incertidumbre en la sociedad mundial, porque todo el mundo sigue aprendiendo cada día un poquito más respecto a esta situación del COVID-19 y ahora que se ve pues un nuevo camino con respecto al tema de las vacunas, pues esto ha sumado una serie de inquietudes adicionales a la respuesta que deberíamos estar dando los gobiernos, las unidades de salud y nosotros como ciudadanos ante el acceso a las vacunas. Tú ya la pasada semana recibiste la primera dosis. Cuéntanos entonces cómo ha sido todo este proceso desde el momento uno, ¿no? Sí, claro. Tú sabes que yo trabajo en un hospital de la ciudad de Nueva York, en el Hospital Mount Sinai. Sí. Y desde el principio de diciembre se ha estado organizando cómo el personal que está trabajando, que quiera vacunarse, pues se va a vacunar. Ellos empezaron con el personal que trabaja en las unidades donde hay personas internadas y luego pues se ha ido como rodando hacia el personal que trabaja, pues ya en lo que nosotros llamamos outpatient, que son las clínicas de donde las personas van que no están internas, ¿verdad? Sí. Entonces, pues esa es mi labor y nosotros lo que recibimos fue un correo. Nos dijeron si usted se quiere poner la vacuna, esta es la vacuna que está disponible y hacíamos una cita por el portal y pues yo recibí el correo un lunes y ya el miércoles me estaba poniendo mi vacuna. O sea No, que fue no lo he bastante pensado rápido dos veces. el poder conseguir el cupo, ¿no? Claro, claro. Y sabiendo que no era como que yo iba a llegar a mi cita y ese día yo sabía que iba a haber muchas personas. Nosotros que estamos trabajando en el hospital sabemos y hemos visto y hemos perdido pacientes. Sabemos la necesidad que hay de vacunarse. De verdad que sí. No, sin duda Entonces, es un tema complicado, ¿no? Entonces, Wilma, tú pudiste confirmar a través del correo, inmediatamente te dieron una hora, llegas al momento de colocarte la vacuna. ¿Cómo fue el proceso? ¿Te sientas llego al allí? momento de colocarme la vacuna y te digo que había en realidad más de 100 personas en fila. Mi cita era para las 10 de la mañana y llegué como a eso de las 9, que es cuando yo entro a trabajar, y ya yo tuve que hacer una fila. Sí, hice una pequeña fila para confirmar mi cita, me tomaron mis datos. Como es en el hospital, pues lo hacen con nuestro récord médico, que nosotros usamos un récord médico electrónico. Se pone toda la información ahí, yo solo tengo que dar mis datos, mi fecha de nacimiento y mi nombre y mi número de empleado. Entonces todo se pone en nuestro récord de salud. Entonces ahí ya después hice una fila de casi una hora y media. En ese momento pues nos dan un panfletito como de 4 páginas que nos dice cuál es la vacuna que nos van a ofertar, cuáles son los síntomas o efectos secundarios que podemos esperar, y los síntomas que no son, se pueden presentar pero no son esperados, sino eh, que si pasan, pues entonces sí tenemos que ir a la emergencia porque no es algo que se haya esperado, que es como, por ejemplo, las personas que tienen alergias, alguna reacción anafiláctica. Después de que hice mi turno, pues llegué y la enfermera me explicó, te vamos a poner la vacuna Pfizer. Eh, Ella me preguntó en qué brazo quería ponérmela y como había escuchado que sí da un poquito de dolor en el brazo, pues preferí ponérmela en mi brazo izquierdo, no es mi brazo dominante. También me explicaron que aunque la vacuna no está aprobada por la FDA, sí tiene un permiso de emergencia para poder utilizarse. Para las personas que dicen, la vacuna no está aprobada, el proceso de aprobación por la FDA dura
años y la FDA ha dado un permiso especial para que se pueda utilizar. Esto no quiere decir que la vacuna no se ha probado. Esto pasó por todas las fases de investigación. Ahora mismo estamos en fase 4, que es cuando se hacen otro tipo de investigación y se espera la aprobación, pero no es que no funcione y no se ha aprobado antes. Antes de llegar a aplicarte la vacuna, Wilma, ¿te hicieron o ustedes como médicos debieron pasar un proceso preparatorio o simplemente vas y te aplicas la vacuna? No, La preaplicación no implica ningún tipo de gestión previa. no hay ningún tipo de preparación especial. Es como cualquier vacuna. Yo sí, por mis conocimientos, antes de llegar, pues sí me había tomado un pequeño analgésico, un Tylenol, porque de por sí cuando me vacuno contra la gripe usualmente me da un poco de dolor en el brazo, ¿no? Y no tanto dolor sino molestia. Y me hidraté bien y me puse ropa cómoda porque los donde está el centro de vacunación en el hospital, pues hay mucha gente. Está cubierto, pero hay muchas personas y pues sí me puse con ropa que pudiera pues hacer visible mi brazo sin obviamente eh, que otras personas vieran, sino cuidando mi privacidad. Okay. Es súper rápido, es decir, después de eso me pusieron la vacuna y luego nos pasaron a una salita donde esperamos alrededor de 15 minutos, eso sí. O sea, Ellos lo que quieren es asegurarse de que no haya ninguna reacción adversa no esperada que puede pasar en esos momentos. Y ahí estábamos conversando con otras personas que se habían vacunado, personas que se estaban incluso poniendo la segunda dosis. Y el hospital bien nos regaló unos muffins y unas botellitas de agua mientras esperábamos. Y después pues ya seguí mi día de trabajo. No tenía más que una molestia en el brazo y cuando llegué a mi casa todo muy bien. Inclusive compartí algunas informaciones en mi cuenta de Instagram a cómo iba el proceso. Ya sí, al otro día, alrededor de las 22 o 24 horas después, empecé a sentir mucho cansancio, como de repente. Yo pensé que era porque no había dormido bien esta noche, no quería dormir sobre mi brazo. Usualmente duermo sobre ese brazo en muchas ocasiones y estaba un poquito como que no podía dormir. Y pues dije, no, esto es que estoy cansada, de que no pude dormir, pero a medida que el día iba avanzando, sentía mucho más cansada y sí sentía dolor en mi brazo. Se me inflamó un poquito y tomé Tylenol. Ya eso del mediodía, sí pedí el resto del día libre en mi trabajo porque no me sentía que podía trabajar. No me sentía mal, simplemente muy cansada. Tomé el día para descansar, inclusive me fui a la cama temprano. Y al otro día, este sería el segundo día después de la vacuna, me desperté como que nada había pasado. el señor Garrido está con nosotros también, Wilma, quien, bueno, se encuentra ya en Estados Unidos en este momento también en una misión especial y también tiene algunas inquietudes. Garrido. Doctora, un placer. Obviamente habíamos escuchado que usted tuvo algunos síntomas menores propios de la vacunación, como pasa muchas veces con cualquier otro tipo de vacuna. Pero más que esto, me interesa saber, hemos escuchado y leído de varias fuentes noticiosas que mucho personal en los hospitales se ha negado a ponerse la vacuna y Sí. que de hecho la asignación de vacunas en Estados Unidos, que ha sido muy tropezada, se ha visto todavía más incidentada por esta situación. O sea que en los hospitales al personal se le asignó, se hizo un inventario para que todo el mundo se vacunase, pero que muchas personas, muchos de los médicos, enfermeros, etcétera, asistentes, lo que sea, se han negado a ponérsela. ¿Cuál ha sido la situación en el hospital suyo? En el hospital donde yo trabajo no ha sido el caso. Las personas, inclusive, se ha habilitado un área
para aquellos que no han hecho su cita, se la pongan como walk-ins. Sí he escuchado de otros colegas que trabajan en otros hospitales que inclusive el personal que todavía no estaba para vacunarse, ya se empezó a vacunar porque muchas personas se habían negado a vacunarse. La verdad es que no es obligatorio, no se ha hecho para nada obligatorio, es a discreción y aún así sí hemos visto que personal médico que ha estado de frente, en la línea de frente, que ha visto los casos, aún se ha negado a vacunarse. Puede ser el mismo escepticismo que hay sobre que la vacuna fue muy rápido, que en realidad no fue tan rápido, porque ya el mecanismo de la vacuna viene con investigación desde hace más de 5 años, casi una década, pero todavía hay ese escepticismo en las personas. ¿Qué pasa no solo con la vacuna del COVID, pasa inclusive con la vacuna de la gripe? Yo recuerdo que para ponerse la vacuna del flu, como decimos aquí, hay personas que no se la ponen y en la temporada de gripe aún así tenían que ponerse sus mascarillas y veíamos muchos compañeros que lo hacían. Entonces, hay mucha desinformación todavía por parte de los mismos colegas. Hay que leer, usted tiene que leer, usted tiene que buscar información fidedigna y yo pienso también que los medios deben ser nuestros aliados en este tema. Yo lo que digo a las personas, no te niegues a ponerte la vacuna simplemente por lo que escuchaste de alguien o porque leíste en un post de Facebook. No, busca información, toma una decisión informada y si aún así decides no ponerte tu vacuna por cualquier otra decisión que leíste, perfecto, pero tú tomaste una decisión informada. Perdón, doctora, ¿y los protocolos en los hospitales en Nueva York ya incluyen el uso de la ivermectina? Tú sabes que aquí yo siempre he dicho que la medicina es muy conservadora. La ivermectina no está como un medicamento paliativo. Si se usa con los pacientes que están internos y no se está utilizando. Hay otras medicinas que se utilizan más comunes, pero no es como, por ejemplo, aquí tú no puedes ir a la farmacia y comprar ciertos medicamentos sin receta. Por ejemplo, aquí usualmente los medicamentos que están en la farmacia disponibles sin receta son analgésicos como el acetaminofén, ibuprofen, vitaminas. Tú no ves los medicamentos como ahora mismo estoy pensando en inglés. Dilo en inglés, no importa. You can say it in English, that's not a problem. This is a bilingual program. Perfect. You don't see medicines that are not over the counter, just there for you to buy or to purchase without a prescription. A prescription, like antibiotics or like ivermectin in this case, that is a antiparasitic. So no, and no es una medicina que está aquí como que se usa frecuentemente. Entonces, usualmente la ivermectina está más disponible en otros países. ¿Y los índices de contagio en Nueva York actualmente están bajo control, bajando? ¿Ustedes se sienten amenazados por el raging epidemic que está sucediendo en otros estados como California, por ejemplo? Durante después de octubre sí vimos un pico que estaba esperado en realidad por el tema del invierno, ahora también por las fiestas que pasaron, pero no estamos en una condición como al principio. Es decir, Nueva York se consideró, la ciudad de Nueva York
se consideró el epicentro del epicentro. Es decir, fue una situación bastante caótica, pero ya no vemos ese tipo de caos en los hospitales. E inclusive, por ejemplo, no hay una cantidad de personal al mismo tiempo en las oficinas, en las clínicas. Se ha habilitado, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, ellos cambiaron la entrada de la emergencia para otra calle, y el área que es como una pequeña emergencia, pero es más como sala de urgencias, también la cambiaron de lugar para evitar el flujo de personas. Y, por ejemplo, las entradas para empleados no son las mismas para las personas, para los pacientes. Claro. Hay muchas cosas que se han vuelto modificado. Exacto, modificado, y nuevos protocolos. Y de por sí antes tú sí veías los dispensadores de antibacterial, pero ahora se han incrementado también la limpieza. Por ejemplo, en mi grupo de trabajo no estamos más de 3 personas en la oficina al mismo tiempo. Si los doctores están compartiendo oficina, uno está un día, otro está otro. Así se ha hecho muchas modificaciones en cuanto a eso. Wilma, tú has hablado de los efectos, de lo que sentiste en la aplicación de esta primera dosis. ¿Cuándo te estaría tocando la segunda? Y aquellos que señalaste hace un ratito que ya se estaban aplicando la segunda, ¿conoces cuáles serían entonces esos efectos que presentaron? Las situaciones que sintieron serían las mismas de la primera dosis. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, mi segunda dosis con la vacuna de Pfizer es usualmente 3 semanas después. Mi segunda dosis me toca el día 27 de enero. Entonces, lo que sí hemos notado es que las personas que se ponen la segunda dosis, que han tenido efectos secundarios, aún así pueden tenerlo, pero no es en la misma intensidad. Y lo que sí hemos visto es que los efectos se producen usualmente 24 horas después. O sea, que al final de cuentas es algo totalmente manejable, tolerable, sí, o sea que no hay por qué tener ese pánico, ¿no? Ante la aplicación de esta vacuna, que sin duda pudiera estar siendo lo que motive, ¿no?, a la flexibilidad en muchos aspectos, porque estamos de alguna forma apostando a eso, aunque Garrido tiene una posición distinta con respecto a apostar únicamente a la vacuna, totalmente comprensible, ¿no? Señor Garrido, si tiene una última pregunta para Wilma antes de pasar a otros temitas. ¿La vacuna de Pfizer se está utilizando indistintamente con la de Moderna, o pues el estado de Nueva York solamente está utilizando Pfizer? ¿Cuál es el protocolo de vacunación con ambas? ¿En qué tiempo estiman ustedes que, porque ustedes empezaron el proceso de vacunación a mediados de diciembre con la vacuna de Pfizer, luego a final de diciembre entró la de Moderna, ¿para qué fecha se estima que en la ciudad de Nueva York las personas que están en alto riesgo y digamos, los first responders, los que están ahí delante, ¿no? El personal médico, las policías, el personal de emergencia, los empleados públicos y obviamente las personas que trabajan en lugares que están de mucho riesgo, más ya la población adulta, etcétera? ¿En qué tiempo entienden ustedes que van a haber cubierto toda esa población? Mira, Fausto, eso es una pregunta bastante, no es simple de contestar. Y, por ejemplo, yo no tengo muchas informaciones, pero sí te puedo decir, tenemos las 2 vacunas en el hospital donde trabajo, están disponibles. La de Pfizer se está poniendo más frecuente que la Moderna, primero porque se adquirieron las dosis más temprano. Entonces se llegó a un acuerdo de utilizar esas dosis primero y luego de la de Moderna, pero sí en algunos lugares del hospital a algunos de los empleados se le ha puesto la de Moderna. La diferencia es que la segunda dosis de Moderna es una semana más tarde. Exacto, una semana más tarde. Con respecto a la distribución
ese ha sido el talón de Aquiles, no solo de la ciudad de Nueva York, de todo Estados Unidos. El tema de distribución se ha criticado mucho, es algo totalmente politizado. Lo que se había esperado era que, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, en el Mount Sinai, que para esta fecha ya se hubiese, las personas que tienen citas médicas, si querían ponerse la vacuna, se les estuviera ofertando, pero aún, todavía no se ha hecho, porque no se ha adquirido la cantidad de dosis para poder ofertarla al público. Lo que sí, yo espero, con lo que he escuchado, que después del invierno, a principios de la primavera, marzo, pues que así se empiece a ofertar al público como tal. Ya ustedes saben, o sea que si en Nueva York, para los que están escuchando, ¿no? Y viéndonos, empezaron a mediados de diciembre y a mediados de marzo estarían entonces ya brindándole la vacuna a la población en general. Estamos hablando de que tal cual, o sea, Lo que junio, habíamos julio, conversado, puede ser correcto. una fecha en la que tú tengas ya un porcentaje de la población adecuado, inoculado con ambas Exacto. dosis. Sí te puedo decir que al momento que yo me puse la vacuna la semana pasada, ya había más de 68,000 personas en la ciudad de Nueva York vacunadas. Pero obviamente casi todas estas personas son trabajadores de la salud. 68,000 de una población de 8 millones, Claro, eso de es, los cuales adultos deben ser 5 millones, o sea que estamos hablando de a drop in the bucket. claro, sí. Bueno. Como te dije, la distribución ha sido bien criticada, inclusive he leído memes que dicen que somos una población que a la hora de vender sabemos lo que tenemos que hacer, pero a la hora de distribuir cosas que no están a la venta, se nos cae, eh, se nos... Si el gobierno federal tenía que haberle entregado eso a Walmart, quizá y lo hubiese hecho mejor. Así mismo. Wilma, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que en estos días pues se acorta, ¿no? Con tantas ocupaciones. Nos alegra saber que están bien por allá tú y los tuyos. Y bueno, pues acá tienes una nueva tribuna en República Dominicana para seguirnos contando, ¿no? Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Bien. Un saludo a toda la diáspora dominicana en Nueva York. Señores, seguimos acá con más contenido en New Horizons Radio. Volvemos después de la pausa.